Muy buenas con todos, seguimos con el segundo tema del módulo 5, el tema de la creación de tablas, migración y el uso con Laravel. En este tema aprenderemos la gestión de la base de datos utilizando la consola Shell de MySQL para crear una base de datos y hacer la conexión correcta con Laravel para poder trabajar en nuestro proyecto. Lo primero que haremos será abrir la consola de MySQL Shell que instalamos en el tema anterior. Solamente busquemos en nuestros programas de Windows MySQL Shell y seleccionamos la consola. Una vez abierta la consola, colocamos el siguiente comando de conexión: -connect espacio root arroba localhost, que colocamos las credenciales de root que configuramos en el tema anterior y nos conectamos directamente a la consola de MySQL. Una vez estemos conectados, podemos validar que estamos dentro de la consola de MySQL. Damos el comando show database para ver las bases de datos creadas, si es que tenemos alguna con la cual vayamos a trabajar. En este caso visualizamos que no tenemos ninguna tabla creada, entonces procedemos a crear la tabla para nuestro curso de Laravel. Copiamos el comando que hemos dejado en el curso, el comando create database curso-laravel. Solamente lo copiamos y lo pegamos dentro de la consola de MySQL. Le damos enter y nos mostrará un mensaje de confirmación que la base de datos fue creada. Volvemos a ejecutar el comando de show database y ya podemos validar que está creada la base de curso Laravel, con la cual vamos a trabajar. Lo siguiente que haremos será comprobar que el nombre de la base de datos fue creado correctamente. Nos dirigimos a nuestro código en Visual Studio, nos dirigimos a la carpeta curso donde está todo el código que hemos estado trabajando y nos dirigimos a la raíz principal, buscamos el archivo .env, que es el archivo de variables entorno. Le damos clic al archivo y nos abrirán la configuración que tiene nuestro proyecto. Buscamos la sección de la conexión con la base de datos y validamos que la conexión esté correcta. Nos conectamos a la base de datos MySQL. Usamos el host 127.0.0.1, el puerto que configuramos y el nombre de la base de datos en la cual vamos a trabajar. Asimismo como el usuario root y la clave root que estamos configurando en este momento, que es el usuario y clave de acceso a esa base de datos. Lo siguiente que haremos a continuación, una vez generado correctamente la configuración y validando que la configuración está correcta, nos dirigimos a utilizar el primer prompt que hemos colocado. En el prompt en el cual le pedimos que en Laravel 12 genere una migración que cree la tabla productos con los campos. Aquí introducimos los campos que vamos a utilizar para el desarrollo del proyecto. Vamos a utilizar los campos nombre, precio, cantidad y descripción. Y al final especificamos que sea en MySQL. Una vez ejecutado correctamente el prompt, nos va a dar ya directamente nuestro archivo de migración y también nos dará un archivo para generar ese archivo de migración. Nos darán el comando directo para generar archivo de migración. Nos dirigimos a la consola de MySQL, a la carpeta raíz donde está el curso. Damos clic derecho en abrir en terminal integrada y nos abrirá la consola para manipulación del curso. Validamos que estemos en la ruta correcta, en la misma ruta donde está el archivo .env. Y copiamos el código que nos da ChatGPT y lo pegamos. Una vez copiado correctamente el comando y ejecutado, nos dará ya una confirmación que fue creado correctamente el archivo de migración con el nombre creates productos tabla, en el cual ya está creado correctamente en la carpeta de migraciones. Nos dirigimos a la carpeta raíz del proyecto y podemos visualizar que ya está creado el archivo de migraciones para poder trabajar con la base de datos. En este caso nos va a dar un archivo de migraciones genérico con el cual se va a hacer la migración de la base de datos para la conexión. Vamos a copiar el código que nos dio la inteligencia artificial, copiamos el código de ChatGPT y lo reemplazamos completamente en el archivo de migraciones y procesamos el comando control+S para guardar. Validamos que el archivo cambió, validamos que crearon correctamente la tabla productos con los parámetros que le pedimos y el tipo de variable que es. Ejecutamos el segundo comando que nos da la inteligencia artificial para empezar la migración de la base. Una vez generado el archivo, toca empezar lo que es la migración con el comando php active-migrate para que se haga la migración correcta. Podemos validar que la migración se completó correctamente cuando nos muestra el mensaje de exitoso una vez ejecutado correctamente el comando. Para comprobar que la migración se ejecutó correctamente y la tabla productos fue creada correctamente, volvemos a abrir la consola de MySQL, volvemos a realizar la conexión con la base de datos y nos conectamos directamente a la base de datos de curso Laravel con el comando use curso Laravel . De esta manera nos conectamos directamente a la base de datos de curso Laravel. Y con el comando show tables podemos visualizar las tablas que se han creado en esa base. En este caso vemos que se han creado las tablas de productos. Con el comando descript productos, que es la forma de describir la estructura de la tabla, nos va a dar la información que tiene la tabla. En este caso vemos que se genera automáticamente ya los campos que le pedimos.
se generó un campo extra de ID, que es la manera de identificar la tabla. Se generó el campo nombre, el campo precio, el campo cantidad y el campo descripción. Una vez generada correctamente la base de datos MySQL en base a lo que le pedimos a la inteligencia artificial y hecho la migración correcta, hay que hacer un modelo de conexión entre el Laravel con la base de datos. De esta manera hay que trabajar en un archivo de modelo en el cual especificamos el modelo de la base de datos que estamos utilizando para la conexión correcta con la misma y la gestión de la misma que trabajaremos en este curso. Hemos colocado un prompt de inteligencia artificial en el cual le pedimos tal cual a la inteligencia artificial cómo realizar el modelo en base a la información que tiene la base de datos para poder trabajar ya con ella. Copiamos el prompt y lo pegamos en ChatGPT. Una vez colocado el prompt, ChatGPT ya nos da directamente la gestión de cómo crear el archivo modelo y los comandos y el código necesario en base a nuestra base de datos que ya está creada. Nos dirigimos a la consola, limpiamos la consola con el comando cls y copiamos el comando que nos dio ChatGPT php artisan make model proyecto y nos creará un archivo ya completo llamado producto.php en la carpeta de modelos. El archivo como tal está vacío, entonces tenemos que colocar el código que nos da ChatGPT para que funcione correctamente el archivo. Copiamos el código del modelo producto.php. Lo pegamos en el archivo producto.php, validamos que los campos sean correctos, el nombre, el precio, la cantidad y la descripción. De esta manera hemos generado correctamente el archivo de modelo para trabajar con nuestro proyecto. Una vez colocado correctamente el modelo y hecho la migración, ya tenemos la forma de manipular directamente la base de datos. Para poder mostrar un ejemplo de cómo sería la manipulación directa de la base de datos desde Laravel, hemos colocado el código de PHP Artisan Tinker, que es la manera de gestionar la base de datos de manera en consola. Con este comando entraremos directamente a la base de datos desde Laravel para poder manipular cualquier parámetro de nuestra base de datos ya directamente con programación en Laravel. Este paso solamente es una demostración de cómo está hecha la conexión correcta de Laravel con la base de datos, ya que esta misma lógica utilizaremos para la programación cuando queramos hacer nuestro formulario de productos. Copiamos el comando php artisan tinker y lo pegamos. Una vez dentro de la consola, hemos colocado un cuarto prompt de ejemplo que solamente es para ver cómo se genera la consulta de Laravel con la base de datos. Copiamos el prompt y nos dirigimos a ChatGPT. En el prompt hemos colocado que se haga las siguientes acciones: la inserción de un nuevo producto, el listado de un nuevo producto, la búsqueda de un nuevo producto por ID, la actualización y la eliminación de un producto. Esto solamente es una estructura básica de un CRUD que después pasaremos a programación para que se haga más dinámico. De momento mostraremos cómo se hará por consola. Copiamos el prompt y le pasamos a la inteligencia artificial. Vemos cómo directamente ChatGPT ya nos da el código de inserción de un nuevo producto de manera manual con el texto. Copiamos el código en la consola que abrimos anteriormente y nos mostrará un mensaje de true para validar que fue generado correctamente la creación de un nuevo producto de ejemplo, producto A, descripción con el precio y la cantidad. Validamos que el producto esté ingresado correctamente en la consola de MySQL, hacemos nuevamente la conexión y nos dirigimos nuevamente a la base de datos curso Laravel. Nos conectamos a la base de datos y mostramos los productos listados para ver si se insertó correctamente desde Laravel a la base de datos. Colocamos el comando de visualización de MySQL select asterisco from productos, y vemos que nos da ya todos los productos en la tabla productos y está insertado el que pedimos a ChatGPT. Podemos hacer el segundo ejemplo con el listado de productos. Asimismo copiamos todo el código que nos dio ChatGPT para el listado de productos y lo pegamos en la consola de Laravel. Y vemos cómo está realizado correctamente la conexión con los productos y el listado de los mismos, así como podemos también hacer la eliminación y la modificación. De esta manera hemos creado correctamente la conexión de Laravel con la base de datos utilizando el archivo modelos y las migraciones. A partir de ahora vamos a hacer la configuración ya con programación para trabajar con todas las modificaciones que hicimos en este momento, pero en una ventana interactiva de productos para la gestión de los mismos.